las autoridades del Ministerio de Salud Pública, como ha estado circulando desde hace los últimos años el serotipo 2, dicen las autoridades que cuando la persona se ha infectado con el serotipo 2 o con cualquier serotipo, si le da un serotipo y luego le da otro, está más riesgo de tener dengue grave y hasta la muerte. Así es. Bueno, lo más importante es conocer que en Dominicana siempre va a circular dengue porque es una enfermedad endémica, vamos a tener todo el año. Y evidentemente, como bien dices, son 4 serotipos que circulan a la vez. Lo único que por temporada podemos tener 2, más o menos siempre 2, y a veces se introduce uno, desaparece y vuelve. Ciertamente también en República Dominicana la mayor parte de nosotros ya hemos sido infectados por alguno de estos tipos. Probablemente ya tenemos los 4. ¿Y eso en qué nos ayuda entonces? Entonces, es muy buena pregunta. Aún sin enterarnos. Aún sin enterarnos, porque el dengue puede convertirse en una enfermedad febril, sin síntomas graves, como tú bien sabes. Una gripe mala que anda, como dicen. Y ahí se comporta de esa manera. Bueno, ¿qué implica entonces que hayamos sido infectados por alguno de los serotipos? Si una persona ha sufrido o ha pasado los 4 serotipos, ya tiene una inmunidad muy desarrollada. Entonces, en esas personas, si se vuelve y se infecta, quizás no tenga ningún síntoma. Y es lo más importante. Ahora bien, como bien decías, si yo me he infectado de 2 tipos y ahora tenemos las serotipo 2 circulando de manera más frecuente, hay un estudio y hay evidencia que demuestra que entre más serotipos combinados yo pueda tener, mayor complicaciones. Y a eso estamos observando. Doctor, actualmente. Siempre se habla de que el dengue es una enfermedad cíclica, de que tiene una especie de ciclo de 3 años, me parece, para los picos en República Dominicana. Y nosotros en algunos casos vemos que, bueno, se supone que cada 3 años se sabe que hay un incremento astronómico de los casos que se presentan, a un punto que la semana pasada estuvieron cerca de los 600, solamente en una semana de casos presentados. ¿Qué medidas debe tomar las autoridades y la ciudadanía para evitar que eso se convierta en un verdadero problema permanente en nuestro país? Para evitar el agravamiento de los ciclos de infección por dengue, sabemos que el factor de riesgo no es en la persona, sino en las comunidades, por el tema de la gestión del agua. Claro. Ustedes saben que las lluvias, acumular agua, porque no hay agua potable en la casa, entonces tengo que tener una cubeta, un tanque que no está clorificado y que no está tapado. Entonces el factor de riesgo no tiene que ver con los años, sino con la gestión de agua. Fíjense que cuando llegan las lluvias... Sin embargo, ¿por qué le afecta más a los niños? Sí, evidentemente el niño es que presenta más síntomas porque se agrava más. Y son los nuevos infectados. Tú como adulta ya tienes 2 infecciones, 3, el niño nada más tiene la primera. Por eso la hay más manifestaciones ahí. Duele más la primera. Es como la vacuna. Doctor, otra cosa. Una pregunta relacionada con... Aguanta, que falta poco. No, pues aguanta, que falta poco. Yo vi a Ali como que iba a hablar. Manéjense. Adelante, Francisco. Échale agua a esto. Con relación a... Pero no como amarilla, esa glorificada. Con relación a los mecanismos de transmisión, ya sabemos que el mosquito tipo Aedes, ¿verdad? Transmite estos tipos de dengue, pero hay otras... La mosquita. La mosquita, bueno. La mosquita. Que la hembra. Inclusivo, muy bien. Entonces, las otras enfermedades que también vienen, que son transmisibles a través de estos mosquitos, como el Zika y la chikungunya, que la República Dominicana ha padecido, ¿verdad? Importantes episodios con estas enfermedades. ¿Qué escenario presentan ahora estas otras enfermedades, viéndolo vis a vis lo que está pasando con el dengue? Sí, realmente las otras 2 que mencionas están de una manera cíclica muy estacionaria. Por tanto, los casos son muy pocos. Recuerden que en epidemiología hablamos de proporciones. Vamos a tener siempre casos. Como COVID tenemos casos todavía de durante COVID. El año completo. Durante el año con influenza. República Dominicana y el Caribe es un cóctel de enfermedad y siempre vamos a tener el año entero. Qué bueno que dijo el Caribe para que no se lo fueran a pegar al gobierno, pero bueno, continúe. Bueno, Dios mío, pero y con nuestros vecinos también. Pero la realidad es que, por ejemplo, chikungunya, lo que tenemos ahora, pocos casos, de 1 a 2 por año, imagínate. Entonces la proporción es muy baja. A nivel poblacional no es un problema de salud pública actualmente. Y lo que sí tenemos que mirar es que si tenemos casos de malaria, que son casos importados, o casos locales asociados a frontera o a migrantes con enfermedades de otros países, y esos son más importantes. Pero el dengue solamente es a través de Aedes aegypti.
Las otras son con otros mosquitos. Doctor, la evaluación de la gestión actual en este año. Era de gusano que vamos a hablar. En este año vamos a hablar de gusano ahora. En este año de pico. Es que no se iba a estar tranquilo. Producción. El invitado le tiene una anotación. Pero yo quiero hacer la pregunta. Él responde lo que entiende, no está obligado a responder tampoco. ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lo ve? ¿A usted le tocó en alguna medida la experiencia desde incluso la posición que tiene vinculación directa con el tema? Y ya tiene, por la experiencia conocida, puntos que pueden ser mejorables o que este gobierno ha mejorado muchísimo en el manejo, sobre todo el dengue, que hablo del dengue porque es lo que está hoy día con mayor agobio en términos estadísticos. Y antes de eso, antes de que se me vaya para lo hondo, junto con esa pregunta que nos amplíe un poco, como mencionaba la malaria, recuerdo que en algún momento República Dominicana fue campeón. Eliminamos la malaria. De la eliminación contra la malaria, que no sabe Recibimos cómo premio está. Y todo. Exactamente, recuerdo haber presentado en varias ocasiones las actividades yo era la maestra de ceremonia en esas ocasiones. ¿Y en qué está República Dominicana? Bueno, mira, en estas dos enfermedades vamos a hablar claro que son las enfermedades transmitidas por vectores más frecuentes en Dominicana. ¿De acuerdo? Ustedes conocen lo que le decían el CENSET o el Centro de Regulación de Enfermedades Transmitidas por Mosquito. Porque República Dominicana no es de ahora, desde el tiempo de Trujillo, existe un centro especializado solo para el control de las enfermedades transmitidas por mosquitos. Es decir, que los mosquitos están primero que los dominicanos en la isla. Entonces, más que luchar contra ellos, y ahí voy a responderte, tenemos que aprender a vivir con ellos. Claro. Y como te mencioné anteriormente, si puedo evaluar algo de la actual gestión y de los gobiernos pasados con relación a las estrategias de control de dengue, podemos decir que estamos muy estancados. Es decir, tenemos 15, 20 años con la misma estrategia y haciendo lo mismo. ¿No le suena el cloro untado, tanque tapado? Es lo último que se recuerda. Nadie se acuerda de otra cosa. Nadie. ¿Tú conoces alguna nueva estrategia, algún otro sistema? No. Pero, entonces, pero perdón, doctor, y ya ni eso se siente. Es que, bueno, sí. O sea, lo recordamos porque fue contundente, incisivo e insistente. Pero es verdad. ¿Tú tienes alguna otra? Porque si tú la tienes, lo podemos escuchar. Pero eso fue Así que la movilización social relacionada al control de dengue, yo creo, y malaria, que podemos incluirlo ahí, está estancada en los últimos 15 años. Y la gestión actual tampoco creo que ha implementado nuevas estrategias para el control. Recuerden que necesitamos implementar mucho en agua de calidad, agua potable, y ahí entonces no es salud pública, es INAPA, CAS, y con la inundación, y como ustedes vieron ahora con las lluvias. Y muchas raquetas eléctricas. Tú vas a matar mosquitos a la mano. Señores, vámonos a San Cristóbal, la situación que se está dando. Bueno, la invitación de hoy fue un poco contundente con relación al tema de los gusanos. Realmente la población tiene que tener claro que en la regulación, la sanidad es muy importante. Y es que la situación en San Cristóbal tiene que estar asociada a lo que es higiene. Yo he escuchado y en este marco, dice, o sea, en medio de esta situación. En este marco, así es. Muchos han asociado a los gusanos a la putrefacción de cuerpos humanos, que es lo que se sospecha. Las comunidades dicen, probablemente hay cuerpos enterrados ahí. ¿Y pudiera ser cierto? ¿Eso genera gusanos? Realmente, cuando un cuerpo humano, un cuerpo animal, vamos a decir cualquier animal, organismo vivo muere, hay un proceso de putrefacción natural. ¿De acuerdo? Entonces, que casualmente coinciden los días, es a los 15 días que comienza la putrefacción negra, que es cuando el cuerpo explota y salen estos gusanos que son producto de la descomposición orgánica. Ustedes saben, una manzana se pudre y también bota gusanos, ¿sí o no? Así que yo creo que la población y ustedes como comunicadores tienen que orientar a la higiene. Ahí lo que se necesita es limpiar. Si ya el Ministerio Público terminó con sus investigaciones, ahí lo que hay que limpiar, recoger todo lo que es materia orgánica. Entiendo que había una veterinaria al lado. En la veterinaria se venden productos orgánicos, alimentos para vacas, para pollo, animales, maíz. Con toda el agua que se echó ahí con los bomberos, imagínate agua, lluvia y maíz, resto de comida, eso es un caldo de cultivo para
gusanos, moscas y otros vectores que pudieran desarrollarse. ¿Qué implicaciones pudieran pudieran implicar, digamos, los gusanos y las moscas para la comunidad? Además de lo obvio, ¿no? Sí, como profesional, ¿verdad? ¿Qué pudiera aportarnos para que la gente esté alerta de lo que esto implica, ¿no? ¿Cómo se convierte eso en una enfermedad? Vamos a decir así. Bueno, ahí hablamos de enfermedades zoonóticas, que son enfermedades que pasan de los animales a los seres humanos, y en este caso no sospechamos que haya riesgos aumentados. Es decir, no hay más riesgo que en Duquesa, que en un vertedero, ni hay más riesgo que en un matadero, en este caso. Yo no sospecho que haya un riesgo mayor ahí con relación a enfermedades transmitidas por gusano u otra cosa. Cuando usted se enfoca en la higiene, me imagino que es una recomendación individual. Muy puntual para el ayuntamiento de... No, es muy puntual para las autoridades de San Cristóbal. Es que donde sea que tú dejes materia orgánica a descomposición con oxígeno y todo, se va a podrir y va a pasar esto. Aunque este proceso dura 15 días. No, y hay una situación especial, doctor, porque hay una serie de escombros que todavía están en proceso de demolición. Incluso la demolición se retrasó en alguna medida. Y eso uno entendería tomará tiempo. ¿Cómo puede lograr hacerse ese match para que en lo que se concluya el proceso de demolición pueda esto extraerse de ahí, que no siga propagándose mientras se hace lo otro? Así es. Hay que quitar el escombro y hay que retirar el material orgánico. Mientras haya alimentos, cosas pudriéndose ahí, van a seguir saliendo los gusanos. Así que las comunidades, las personas, las familias que viven cerca, lo único que le podemos recomendar es tomar medidas de higiene con el uso de cloro, agua potable. No acercarse, me imagino. Y además no tocar, sobre todo con las manos. Claro. Evidentemente el equipo de higiene del ayuntamiento tiene que usar guantes para el manejo de materia orgánica y retirar todo lo que sean sustancias de esa zona. Pero tiene evidentemente el ayuntamiento que hacer la debida limpieza, porque los residentes cercanos de las zonas aledañas, por más que usted limpie su casa, si ellos suben, el vecino, caminan la pared. si el lugar en la zona está sucio, el sucio le va a llegar a la casa. ¿Qué podemos decir con respecto al olor y ese tizne negro que queda todavía en el ambiente? ¿Pudiera tener algunas implicaciones considerando las lluvias y el tiempo que ha pasado de la explosión? Así es. Mire, el olor es muy característico. No sé si ustedes han visitado alguna vez el vertedero o un matadero o una funeraria. Me refería al olor por el tema de la explosión y del fuego y del humo. Por eso te digo, la materia orgánica cuando se pudre huele a fósforo, a nitrógeno, son olores muy fuertes. Olor a podrido, ¿no? Son olores muy fuertes. Mientras haya algo podrido ahí, el olor es muy difícil de controlar. Porque eso va a depender de los vientos, de la brisa, hacia dónde vaya la brisa en ese momento. Si la fuente está ahí, yo no puedo hacer nada más que cerrar mis ventanas. Y el humo de la explosión que todavía puede estar en el ambiente, ¿pudiera implicar algo en materia de respiratoria? Sí, fueron la primera medida que tomamos. El Ministerio de Salud recomendó a todas las personas cercanas que no se expusieran a los olores. Recuerda que había químicos también en esta explosión, y yo siento que ya ahí no queda residuos importantes para las poblaciones cercanas que puedan hacer un daño contundente. Por ejemplo, cuando yo comparo el riesgo de la 27 de febrero con Churchill a las 5 de la tarde, la exposición a, tú sabes, a daños respiratorios es peor. Doctor, aprovechando su presencia, nos informan que tenemos una pregunta más y queremos saber. Sí, aprovechen. Ahora viene los cambios estacionarios en República Dominicana no son tan notables como en otras latitudes, pero ahora vamos a entrar en el mes que dicen que va a ser el más caluroso del año para esta región, y luego vamos a transicionar a la brisita navideña. Eso tomará un par de semanas más. Ese mes para yo irme de aquí? La pregunta es, doctor, tomando en consideración que a partir de septiembre empieza la transición, ¿cuáles son esas epidemias o enfermedades que tienden a florecer en esa época y a afectar más a la población dominicana para que tengamos las precauciones del lugar? ¿Qué recomendaciones hay para estos meses de septiembre, octubre, noviembre? Así es. Hablamos de otoño, todavía no estamos hablando de invierno. Justamente, como tú bien dices, aquí no hay temporadas muy marcadas. Pero es muy importante que cuando llegue esa brisita, recuerda que la gente comienza a abrigarse y todo. Muy importante los cambios de temperatura.
¿no? Que la gente se vaya en ríos, pero ya en la mañana hace un poquito más de fresco, ¿no? Muy importante la influenza, enfermedades respiratorias agudas, sobre todo en niños menores de 5 años, influenza, gripe, vamos a hablar de gripe, que es lo más importante. Entonces yo creo que la única enfermedad que se asocia al inicio de esta temperatura son la gripe. Okay. ¿Qué se recomienda? ¿Qué hace el mundo? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud comienza y recomienda la vacunación de los adultos mayores y personas vulnerables con enfermedades crónicas contra la influenza. Influenza es septiembre, octubre, su vacuna anual. Esa es la que les corresponde a todos podemos ponernos la vacuna. Tú estás muy sano, ¿no? Así que todo a partir de los 65 años, personas vulnerables y personal de salud. O sea, no hay que ponerse la vacuna de la influenza cada año, por ejemplo, en mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas, VIH, cáncer y otro tipo de enfermedades. Excelente. A ti lo que te toca es hacer ejercicio, comer bien. ¿Y por qué lo debes hacer ejercicio? ¿Por qué empezó por ahí? ¿Por qué ni me paga? Importante bien, ¿oíste? ¿Pero por qué empezó por el Te lo dice el doctor. Hay que invitarme al doctor. Te lo dice el doctor. Agradecerle al doctor Adrián Puello, epidemiólogo, pasado viceministro de Salud Colectiva, experto en estos temas, por darnos un panorama epidemiológico del país y menciona ayudarnos. de nuevo el nombre de la Universidad Francesa, que qué bien. Por supuesto. Especialista en epidemiología y también egresado de la Universidad de Burdeos en Francia. ¿Es así, doctor? ¿Es así? No, Bordeaux. Bordeaux. Por favor, repítalo. Université de Bordeaux. Ay, así mismo. Yo en francés nada más sé decir Gautreau, que es mi segundo apellido. Oui. Después de ahí más nada. Muchísimas gracias, doctor, y esperamos tenerlo en otras oportunidades para explicarnos a profundidad estos temas. Cambio y fuera. El sol de los